Seguimos aquí en el segundo bloque del programa Integración Nacional, aquí por la 106.9 Radio COP de los Corralitos Guaymallén y también a través de la página web www.rinacional.com.ar, por donde nos pueden escuchar, también pueden acceder a la página y en la sección de la radio ustedes pueden encontrar un enlace a través del cual pueden, haciendo un simple clic, escuchar a los muchachos que en este momento nos estamos acompañando aquí junto a William Salazar Fernández. No es un corresponsal de la SSNN, no, sino un corresponsal de acá nomás, claro, del Santa María, del Santa Ana, ¿dónde era? Del Paraguay. Del Paraguay, el amigo acá, el Guaymarindio. Y quien les habla, ya él ven en la conducción del programa del día martes. Habíamos anunciado ya más o menos de qué íbamos a estar tratando en el programa del día de hoy, pero antes de meternos de lleno en el asunto del día de hoy, vamos a reiterar las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con la radio. Willy, ¿cuáles son? Sí, lo pueden hacer por Twitter en @innacionalfm y si no por Facebook en Programa Integración Nacional. Si no, nos pueden mandar un mensaje a nuestro teléfono que es el 155 26 71 96. Perfecto, y recuerden que entre otras cosas lo que ofrecemos desde el programa es la posibilidad de que puedan acceder a observarnos. Exactamente. En este momento estamos grabando, por ejemplo, este bloque, que luego vamos a subirlo a la brevedad posible a la página web de la revista, también en el enlace en la sección de la radio. Ustedes pueden encontrar los videos de todos los programas que vamos transmitiendo, los vamos grabando, nosotros los subimos para aquellos que se lo han perdido, quieran compartirlo con los amigos, también pueden hacerlo de esa forma. Así que ya lo saben, estamos grabando en este momento a todos los amigos que nos van a escuchar. Un saludo para los que nos van a estar escuchando en algunos momentos. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a estar analizando dos temas en realidad que están muy relacionados entre sí, pero por un lado, con el que vamos a empezar ahora, es respecto del reclamo que ha hecho el gobierno español, en realidad Repsol, hacia la Organización Mundial del Comercio por la expropiación de las acciones de Repsol y YPF aquí en la Argentina, cuando el gobierno nacional impulsara este proyecto de ley que fuera finalmente aprobado por el Congreso Nacional y luego promulgado por el Ejecutivo, y que se pusiera, digamos, que de hecho ya se hubiese expropiado las acciones, quedando todavía pendiente la discusión sobre el precio sobre esas acciones. Contanos, Willy, más o menos, digamos, en qué consistió este reclamo que ha hecho el gobierno español y Repsol hacia la Organización Mundial del Comercio. Sí, principalmente lo que plantean, digamos, todo esto se basa en un marco legal que tienen los dos países, un acuerdo bilateral que se firmó en 1992 entre Argentina y España. En este acuerdo se trataron, digamos, justamente como acuerdo bilateral, se generó un marco legal para todos los próximos tratados y convenios que tengan entre ambos países. Lo que ocurrió justamente con YPF es parte, digamos, cómo ha llevado a cabo el gobierno nacional la expropiación, tiene que ver justamente con este marco legal donde se plantea que para poder expropiar un bien, una empresa y demás, se tiene que declarar como de utilidad pública, lo cual hoy en día ha hecho el gobierno nacional al mandar al Congreso justamente la ley para declarar de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF y de ese modo poder expropiar justamente. Y digamos, ese es parte del reclamo que se tiene y que favorece obviamente a la Argentina por cómo ha procedido justamente a la expropiación. Sin embargo, hay un punto un poco más discutible, ¿no? Que es el de por qué se le ha sacado el 51%, digamos, por qué el mayor perjudicado es Repsol y no los grupos, digamos, el grupo argentino, Eskenazi, no me acuerdo el nombre, muchas gracias. El grupo Eskenazi que era parte, digamos, de las acciones de YPF y que no se le ha expropiado a este grupo y sí a Repsol.
Entonces, en ese marco es que Repsol y el gobierno español han pedido ante la Organización Mundial de Comercio un reclamo en cuanto a la necesidad de que esas acciones, digamos, en cuanto a represalias en realidad, más que nada frente a los argentinos. Si bien la Organización Mundial de Comercio no es competente en ese sentido para poder manejar el tema, justamente porque como son tratados bilaterales, dentro de la Organización Mundial de Comercio no está regulado eso, estos tratados bilaterales que ha tenido la Argentina y que tiene cualquier otro país. Entonces, frente a esto, lo que sí ha hecho la Unión Europea, en particular en conjunto con España y con algunos otros países, por ejemplo Estados Unidos, que han reclamado a los argentinos el tema de las trabas a las importaciones que ha hecho el gobierno nacional a partir de la Secretaría de Comercio Externo, encabezado por Guillermo Moreno. Sí. Entonces lo que han hecho es justamente tomar represalias por ese lado, ¿no? ¿Por qué han tomado represalias por ese lado? Porque tranquilamente a partir de las trabas a las importaciones que ha tenido la Argentina, justamente podrían tranquilamente haber hecho exactamente lo mismo sin haber estado YPF. Pero ¿qué ocurre? Acá Estados Unidos, por ejemplo, y la Unión Europea, quienes han reclamado por este hecho, sí, son aquellos que más reclamos, digamos, que han tenido más denuncias justamente por parte de otros miembros de la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos acá tiene 114 casos y la Unión Europea tiene 70 casos de denuncia frente a la Organización Mundial de Comercio. Digamos, son los que más denuncias han tenido. Deben ser los más perjudicados, claro, seguramente por las trabas a las importaciones. Ellos siempre tienen ese tipo de problemas porque los capitales extranjeros se les meten en su territorio. Seguramente debe ser por eso. Y por ahí debe venir la mano, quizás. Son aquellos que más reclamos y más denuncias han tenido ante la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, como se ha tratado el tema, justamente no, digamos, por lo menos en cuanto a la equidad de cómo se trata un tema, no ha sido el mismo el trato que se le ha tenido a la Argentina con el trato que se le ha tenido a Estados Unidos o a la Unión Europea, por ejemplo. Cristina salió en el discurso del 25 a decir, entre otras cosas, planteaba como el arroz argentino tenía una importante cantidad de trabas, de aranceles en Japón, por ejemplo, y con el 100 y pico por ciento de aranceles, con el arroz de la Argentina que tiene un 25% aproximadamente, decía ella. Sí, sí. Entonces, frente a eso, uno ve cómo a partir de este reclamo que se generó de la Unión Europea, impulsado por la Unión Europea y por España principalmente, en la Organización Mundial de Comercio, cómo es que ahora recién han empezado a tomar estas medidas, ¿no? de poder decir, bueno, vamos a dejar de darle préstamo, digamos, a las inversiones que tengan en la Argentina, y entre otras, digamos, represalias que se han tomado justamente contra la Argentina por este tema de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. También han salido algunas declaraciones, ¿no?, al respecto de algunos funcionarios, entre ellos de Buch, el comisario del comercio del bloque de la Unión Europea, donde dice que se trata, digamos, de un acuerdo bilateral entre ambos países en el que Bruselas no puede entrar directamente. Es lo que plantea este comisario, ¿no? Sin embargo, dice, aunque no se ha expresado explícitamente frente al tema de YPF, dice que la nacionalización de la empresa fue la última prueba de una política restrictiva de Argentina. De este modo, el chivo expiatorio en realidad viene a ser justamente las trabas a las importaciones. Y
Por otro lado, tenemos, digamos, para tener en claro un poco qué es lo que está reclamando Repsol y España y qué es lo que se plantea desde el gobierno nacional, justamente es a partir de este tratado bilateral que se firmó en el 92, en el cual hay dos puntos principales para analizar justamente, porque son los que llevan a, digamos, son los que más tienen que ver con esta expropiación, que es el artículo 5 y el artículo 10 de este tratado. En el artículo 5 habla de que la nacionalización, expropiación o cualquier otra medida característica o de efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una parte contra las inversiones de la otra parte de su territorio deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública, que era lo que planteaba al principio, ¿no?, de lo que te comentaba. Conforme a las disposiciones legales, en ningún caso deberá ser discriminatoria. Este es el punto en el cual Repsol está reclamando justamente por la discriminación que se le ha tenido a las acciones de Repsol respecto de las otras, que nada así, etc. Exactamente. La parte que adoptará alguna de las medidas pagará al inversor a sus derechos habitantes sin demora injustificada una indemnización adecuada en moneda convertible. Acá, en cuanto al reclamo que tiene Repsol, principalmente por esta discriminación que se le ha tenido a sus acciones, tiene que ver incluso a la hora de la privatización. ¿Por qué se le expropia a Repsol y no se le expropia a los Eskenazi, por ejemplo? El tema acá que hay que plantear justamente es que cuando se privatiza Repsol tiene que comprar el 99% de las acciones. A partir de ese 99% de las acciones es que deja de invertir, y luego, a partir de un movimiento que tuvo el gobierno nacional para que Repsol vendiera acciones justamente para generar una inversión en la empresa, tuvo que venderle al grupo Eskenazi, entre otros, claro, entre otros, desprendiendo paulatinamente de varias acciones, hasta llegar a actualmente, bueno, hasta antes de la expropiación, cerca del 54, 57%. Ajá. Entonces, bueno, justamente el reclamo viene por ese lado, ¿no? Como el gobierno argentino, a partir de la privatización y del convenio que se hace justamente, del contrato que se firma al haber privatizado, no generó las inversiones necesarias para que hoy en día los argentinos tuviésemos, en el 82 aproximadamente, habíamos recién podido obtener el autoabastecimiento del petróleo, ¿no?, en cuanto al petróleo. A partir de esa época de la privatización, en el 92 en adelante, empezó a bajar esa producción, entonces hoy en día no nos podemos autoabastecer. Inclusive importamos. Claro, de hecho importamos, y de hecho no se explora para encontrar más recursos del petróleo, ¿no?, para poder explotar más pozos. Se ha invertido poco en la explotación y poco en la exploración. Entonces, de ahí viene el reclamo argentino, y de ahí viene justamente esta discriminación. Exactamente. No era tan difícil. No, pero muchas I. Sí. Esta discriminación respecto de las acciones justamente de Repsol. Son los argumentos, digamos, son los argumentos que utiliza el gobierno nacional para indicar de que ha habido un incumplimiento por parte de este grupo inversor, Repsol, en el momento de, digamos, un incumplimiento respecto de aquel tratado. Digamos, es claro lo que dice el artículo 5 de aquel tratado, que una medida expropiatoria no se puede declarar, no se puede establecer, sino antes se ha declarado de utilidad pública el objeto a expropiar. En este caso, ya lo hemos debatido en varios programas anteriores, y cuando se discutía este tema, se cumplió estrictamente con lo que dice la Constitución Nacional en la Argentina, con lo que dice este artículo 5, y se cumplieron con todos los pasos legales. El Gobierno Nacional envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación estableció que se debía declarar de utilidad pública, se obtuvieron los votos suficientes y se declaró la expropiación. Ahora viene
el proceso administrativo que sigue, que puede ser administrativo o judicial, que aparentemente va a terminar siendo judicial, que es por el precio, digamos, por el precio. Es una forma de decir, también está mal explicado porque no es un precio, no se trata de una compraventa, sino de una compensación económica que es producto de esa expropiación. Evidentemente, frente a ese proceso de desinversión que llevó adelante el grupo Repsol, acompañado del desguace de la empresa, porque lo que dejaba en utilidades se repartía en dividendos y luego ese dinero viajaba, se transfería hacia el exterior y nunca se transformó en inversión aquí en la Argentina. Llevó a que la Argentina en el último año tuviera que importar por cerca de 9.000 millones de dólares en concepto de hidrocarburos, ya sean cualquier tipo de los derivados del petróleo, digamos, teniendo la posibilidad la Argentina de poder autoabastecerse producto de su gran riqueza petrolera, como en todos los países latinoamericanos, digamos. En este sentido, frente a esta situación que se ha dado, es que empieza este debate de los proteccionismos y entonces este reclamo que hacen hacia la Organización Mundial del Comercio y la defensa que hace el gobierno nacional, particularmente Cristina, que el 25 de mayo, el viernes pasado, cuando critica ese excesivo proteccionismo y que después es utilizado ese discurso por los gobiernos de los países avanzados, digamos, para reclamar. Entonces, Estados Unidos, como me decías, tenía 114 casos y la Unión Europea 70 entre la Organización Mundial del Comercio, y son los que más protegen sus industrias. Que está bien que las protejan, pero ¿por qué no dejan que la Argentina lo pueda hacer o los países latinoamericanos? El otro día, reviendo la entrevista que Julian Assange le hacía a Ecuador, plantea una cuestión muy concreta a Ecuador, al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Le planteaba, Rafael Correa explicaba y decía que frente a la crisis que actualmente está atravesando el sistema financiero a nivel internacional y cuyos más perjudicados son fundamentalmente los Estados Unidos y la Unión Europea, las riquezas que tiene Latinoamérica, no Ecuador, Latinoamérica, en cuanto a recursos naturales, alimentos, podrían permitirle a esta región ser la más próspera y desarrollada del planeta. Entonces, la aparición de estas medidas proteccionistas se tornan excesivamente necesarias en la Argentina y en el resto de los países hermanos latinoamericanos, en tanto y en cuanto la discusión hoy atraviesa por la propiedad, por el monopolio de los recursos naturales. Si no, no se entendería por qué Estados Unidos tiene este conflicto con Irán por el petróleo y por la energía nuclear. Irán ya está pensando en la tecnología o en los recursos naturales del siglo XXI, como lo explicaba Hernán Ramón en una de las notas que hemos publicado en la revista Integración Nacional, y en ese sentido es que Irán está avanzando en sus políticas energéticas con energía nuclear. En la Argentina también se está pensando en lo mismo. Sierra Pintada en la provincia de Mendoza es un ejemplo, y el debate empieza a ser por los recursos naturales. Y que exista este proteccionismo o esta regulación por parte del Estado, donde aparece una cosa distinta a lo que era, una situación distinta a lo que era en la década de los 40, por ejemplo, donde el gobierno se hacía cargo de todo, directamente el Estado se hacía cargo de los resortes más importantes de la economía. Hoy aparece una nueva teoría, algo que está dando vuelta, que tiene que ver con la teoría de la regulación y que plantearía, digamos, una intervención constante del Estado, un control permanente del Estado con la participación de, por ejemplo, capitales privados. De esto se estaría tratando la discusión de ahora. Por eso la quita de las concesiones se transformó, no se hizo cargo del Estado completamente, se derivó a otras empresas, la Unión Transitoria de Empresas. La misma expropiación de YPF lleva a que el Estado tenga la mayoría de las acciones. Claro, pero no tiene todas las acciones. Entonces, no es que el gobierno nacional ahora prohíbe que ingresen nuevos capitales, sino que ingresen, pero vienen a invertir. Y el dinero, las utilidades que obtienen tienen que ser reinvertidas en Argentina. Bueno, lo mismo tiene que suceder con la minería, y esta es la discusión en la que vamos a estar inmersos durante, por lo menos, ahora ya lo estamos discutiendo, y va a ser una discusión de largo aliento, en la que va a depender, entre otras cosas, de una decisión política, de qué haga el gobierno nacional y de qué manera acompañe el gobierno provincial
aquí en Mendoza y que hagan el resto de los gobiernos de los países latinoamericanos. Exactamente. Bien, ¿tenés algo más para agregar? Porque si no nos vamos a una pequeña pausa para poder continuar, si no, ¿acotar algo? No, bueno, vamos, digamos, en cuanto al acotar algo muy corto, dígame. En cuanto a los reclamos que se le hace a la Argentina, justamente, donde se lo tacha un poco quizás hasta de autoritario en cuanto a las formas, cómo hace las cosas. Este gobierno es uno de los gobiernos que más leyes ha enviado al Congreso, por ejemplo, desde el Ejecutivo Nacional, y digamos, el reclamo que se le hace justamente a de Repsol al gobierno nacional tiene que ver un poco también con no estirar los plazos que tiene legalmente para que las acciones no se le devalúen, digamos, en ese sentido. Entonces tiene aproximadamente 6 meses a partir de la declaración de utilidad pública del bien para poder fijar un precio. Hoy en día las provincias todavía no terminan de fijar cuánto es la utilidad que tiene su petróleo, cada una de las provincias, entonces todavía no está fijado el precio exacto de cuánto debería pagársele a Repsol. Y entonces el gobierno nacional también intenta un poco quizá devaluar las acciones para pagar lo menos posible, justamente, lo cual es lógico cuando los argentinos tendríamos que pagar por algo que es nuestro, digamos, a alguien más. Entonces, dentro de este marco está todavía a tiempo en cuanto al marco legal, que es una de las cosas también que se le reclama al gobierno nacional desde los distintos organismos internacionales. Tiene que ver también por este lado del reclamo de decir, bueno, cuánto es el precio que nos van a dar, cuánto es el monto que pretenden darle a Repsol. Pero todavía no están en los plazos para decir, bueno, todavía no sé cuánto te puedo pagar, cuánto es lo que vale realmente lo que vos me has vendido. Entonces, en ese sentido también es para analizar justamente este reclamo que se tiene a nivel internacional y que se bastardean quizás estas políticas y estas decisiones políticas que tiene un gobierno que pretende generar políticas públicas para el bien de su población. Bien. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Antes vamos a recordar cuáles son las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes. Lo pueden hacer a través de Twitter, a @INTNacional FM. También lo pueden hacer a Facebook a través del programa de Integración Nacional o al teléfono de la radio del programa 155 26 71 96. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional.